Tengan muy buenas noches y si usted cree que en la política estadounidense las cosas siempre terminan como empiezan, prepárense porque esta historia tiene un giro que muchos no veían venir. El miércoles 12 de agosto del 2026, el presidente Donald Trump anunció en Truth Social que su secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará el cargo a finales de este mes. No por una crisis, no por una pelea interna, ni por un escándalo, sino, según sus propias palabras, para pasar más tiempo con sus dos hijos pequeños y su familia. Una decisión que el presidente calificó de completamente comprensible y respetable. Suena sencillo. En la Casa Blanca casi nada lo es. Donald Trump escribió: "Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca y una de mis asesoras más de confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de este mes para poder pasar más tiempo con sus hermosos hijos pequeños y su familia, una decisión que entiendo y respeto por completo". Y añadió que Leavitt pasará a ser una de sus principales asesoras externas y que seguirá siendo una voz influyente dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término. Minutos después, la propia Leavitt publicó su explicación en la plataforma X. Allí describió el trabajo como el honor y la aventura de su vida. Pero fue directa. La verdad es que desde que regresé a la Casa Blanca después del nacimiento de mi hija, he sentido el corazón que no puedo ser la mejor madre que merecen mis dos hijos pequeños mientras dedico el tiempo, la energía y la atención constantes que exige el puesto de secretaria de prensa de la Casa Blanca. Y por eso he tomado, agridulce, la decisión de dejar la Casa Blanca y emprender un nuevo capítulo en mi vida. Leavitt también dejó claro que su compromiso político no termina. Afirmó que Donald Trump le pidió continuar como asesora fuera de la Casa Blanca de cara a las midterms y escribió: "Nuestro país enfrenta una amenaza existencial de un partido demócrata cada vez más extremista que busca destruir todo lo grande de América. Y creo que es obligación de todos los que nos importamos por este país combatir esta amenaza. Mi lucha entra en una nueva fase, pero está lejos de haber terminado". Hasta aquí los hechos. Ahora el contexto que los hace más interesante. Karoline Leavitt no es una figura improvisada. En el primer gobierno de Donald Trump, entre el 2019 y 2021, ya había trabajado como asistente de la secretaria de prensa. Después de que Donald Trump dejara la Casa Blanca en el 2021, se convirtió en directora de comunicaciones de la congresista Elise Stefanik, republicana de Nueva York. Ese mismo año lanzó su propia campaña al Congreso por el primer distrito de New Hampshire. Ganó la nominación republicana, pero perdió en la elección general frente al demócrata en ejercicio, Chris Pappas. Más tarde se convirtió en portavoz del Super PAC de Donald Trump, MAGA Inc., y después pasó a la campaña presidencial en el 2024. Tras la victoria electoral, Donald Trump la nombró secretaria de prensa de la Casa Blanca. Con solo 27 años se convirtió en la persona más joven en ocupar ese puesto en la historia moderna. En la sala de prensa, su estilo no pasó desapercibido, combativo, directo, sin rodeos. Rápidamente se consolidó como parte del círculo más cercano del presidente y en el año pasado, 2025, hizo historia de otra manera. Anunció que esperaba a su segundo hijo y se convirtió en la primera mujer en ejercer como secretaria de prensa de la Casa Blanca estando embarazada. Tomó licencia de maternidad en mayo del 2025 y regresó al podio de la sala de prensa en julio de ese mismo año. Desde entonces, según sus propias palabras, ha sentido la tensión constante entre las exigencias del cargo y las de la maternidad. Ahora, a finales de este mes de agosto del 2026, cierra ese capítulo. ¿Qué significa esto en la práctica? Que una de las voces más visibles y combativas del gobierno de Donald Trump sale de la estructura oficial, pero no del proyecto político. Donald Trump la mantiene como asesora externa de alto nivel. Ella misma se compromete a seguir defendiendo el movimiento MAGA y el Partido Republicano. En un año de medio término, donde el control del Congreso estará en juego, tener a alguien con su perfil, conocida, mediática y leal, fuera de la burocracia diaria, pero dentro de la estrategia, no es un detalle menor. Algunos dirán que es una salida elegante y personal, otros verán el movimiento político detrás. Una figura que ya no tiene que responder a la prensa todos los días, pero que puede seguir influyendo, hablando y movilizando. Ambas lecturas pueden ser ciertas al mismo tiempo. La política rara vez ofrece explicaciones de un solo color. Lo que sí queda claro es el tono que ambos, Donald Trump y Karoline Leavitt, han elegido. No hay recriminaciones, hay reconocimiento mutuo. Él la llama una de mis asesoras de mayor confianza.
Ella habla de honor, aventura de una vida y de una decisión agridulce. En un entorno donde las salidas suelen venir acompañadas de filtraciones y acusaciones, este anuncio se presenta como una transición ordenada y personal. Y aquí llega el momento de mirar el panorama más amplio. La Casa Blanca pierde a su secretaria de prensa más joven y una de las más combativas de los últimos años. El movimiento MAGA gana una voz externa que ya no está atada a las restricciones del cargo oficial. Las elecciones de medio mandato se acercan. Y la pregunta que queda en el aire no es solo quién ocupará el podio a partir de septiembre, sino cómo se reorganizará el mensaje del gobierno y del partido en los próximos meses. Caroline Leavitt ha dicho que su lucha entra en una nueva fase, pero está lejos de haber terminado. El presidente ha dicho que la entiende y la respeta. Ambos han puesto por escrito que el vínculo continúa. Ahora, ustedes, ¿qué ven en esto? ¿Creen que es una decisión sobre todo personal y familiar o que forma parte de una reconfiguración estratégica de cara a las elecciones de medio término? ¿Qué peso le da usted a que una figura tan joven y tan visible deje el cargo oficial, pero se mantenga como asesora externa? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Vamos a otro tema. Imagina por un segundo que el matrimonio, esa institución que mucha gente todavía considera sagrada, se convierte en un producto que se compra y se vende como si fuera un auto de segunda mano. No un matrimonio de conveniencia cualquiera, un matrimonio fabricado, ensayado, fotografiado y presentado ante las autoridades migratorias de Estados Unidos, y todo por un precio de hasta $100,000. El día de ayer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra 11 personas, por lo que el propio fiscal general Todd Blanche calificó como una de las mayores persecuciones por fraude matrimonial en la historia de la nación. Más de 1,000 matrimonios falsos, decenas de millones de dólares, una operación que duró más de una década. Y aquí viene la parte que suena casi a comedia negra. Los organizadores no solo conseguían el esposo o la esposa estadounidense, también organizaban la ceremonia, tomaban las fotos familiares en restaurantes y en algunos casos redactaban contratos donde ambas partes se comprometían a no interferir en la vida del otro. Es decir, nos casamos, pero no nos molestamos. En una conferencia de prensa, el fiscal general Todd Blanche el día de ayer presentó los cargos. Según el Departamento de Justicia, 11 personas fueron acusadas de participar en un esquema de fraude matrimonial multimillonario que operó al menos desde el 2016 hasta julio del 2026. El objetivo, pues, obtener la residencia permanente en Estados Unidos, la famosa Green Card, para más de 1,000 ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad china. Blanche no midió las palabras y dijo: este esquema no fue una operación rápida e improvisada, sino más bien una industria artesanal de años y de varios millones de dólares para asistir criminalmente a personas que no podrían o legalmente no podrían convertirse de otra manera en ciudadanos de los Estados Unidos. Y añadió algo que resume la gravedad del asunto. Obtener la ciudadanía estadounidense es el estatus legal para residir en esta gran nación. Es un privilegio sagrado y nos aseguraremos de que siempre se haga de acuerdo con la ley, protegiendo a nuestras comunidades y la seguridad nacional. La acusación formal se presentó en el Distrito Sur de Nueva York. El fiscal de ese distrito, Jamie McDonald, estimó que el esquema generó decenas de millones de dólares. Los nacionales chinos pagaban hasta $100,000 por el servicio completo. De esa suma, los ciudadanos estadounidenses que aceptaban casarse recibían hasta $30,000. El resto se quedaba en manos de los organizadores. Según la acusación, el esquema tenía una estructura casi empresarial. Había facilitadores, que eran los cerebros de la operación, reclutadores, encargados de encontrar a ciudadanos estadounidenses dispuestos a participar, y oficiales o celebrantes que presidían las ceremonias falsas. Entre los acusados principales figura Amy Chang, también conocida como Amy Zhou, Xiao Mei Chang, conocida como Carmen, Xiao Yanchen, conocida como Ana, y Gang Zheng, Michael o Mike le decía, junto con otras 7 personas. Las ceremonias no se limitaron a Nueva York, se realizaron en Connecticut, Massachusetts, Pensilvania, Kentucky, Tennessee, Georgia y Florida. Incluso hubo bodas en Vanuatu y en China.
El expediente de 21 páginas incluye fotografías de varias de estas ceremonias, imágenes que luego se presentaban ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el USCIS, como prueba de un matrimonio genuino. Aquí es donde el humor seco se cuela casi solo. Imagine la escena. Una pareja que apenas se conoce se casa en un salón cualquiera, posa sonriente para la foto oficial y después firma un documento en el que se compromete a vivir de forma independiente y no interferirse mutuamente. Es como si el matrimonio se hubiera convertido en un contrato de alquiler de identidad. Los reclutadores, según las autoridades, operaban desde White Plains, Nueva York, y usaban redes sociales, publicidad y el boca a boca para atraer clientes. Los ciudadanos estadounidenses se les ofrecía un pago atractivo a cambio de un matrimonio que en la práctica no implicaba convivencia real. Después de obtener la Green Card, en muchos casos venía el divorcio. El fiscal general Blanche lo resumió con claridad: los cargos muestran hasta dónde llegará la gente para engañar a nuestro sistema de inmigración. Jamie McDonald, por su parte, señaló que los acusados serían presentados esa misma tarde en el Tribunal Federal de White Plains. Lo que hace especialmente relevante este caso no es solo el volumen, más de 1000 matrimonios, sino la duración y la sofisticación. Durante más de 10 años esta red funcionó como una verdadera industria. Generó decenas de millones de dólares y logró que cientos de solicitudes de residencia permanente fraudulentas llegaran a las autoridades migratorias. Desde el punto de vista legal, los 11 acusados enfrentan 2 cargos principales: conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude migratorio, hasta 5 años de prisión, y conspiración para alentar. Desde el punto de vista legal, los 11 acusados enfrentan 2 cargos principales: conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude migratorio, con hasta 5 años de prisión, y conspiración para alentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos, con hasta 10 años de prisión. Es importante subrayar que estas son acusaciones. Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en el juicio. Pero la magnitud de lo alegado por el Departamento de Justicia es sin duda histórica. Casos como este no son nuevos, pero rara vez alcanzan esta escala. El matrimonio por conveniencia siempre ha existido en los márgenes de los sistemas migratorios. Lo que cambia aquí es la profesionalización. Se convirtió en un negocio estructurado con roles definidos, precios fijos y presencia de varios estados e incluso en el extranjero. Cuando el precio de un matrimonio falso llega a los $100,000 y aún así hay demanda, el problema no es solo la oferta. Hay una demanda que revela tensiones profundas en la forma en la que se gestiona la inmigración legal. Porque si alguien está dispuesto a pagar esa cantidad por una Green Card falsa, es porque el camino legal resulta en la práctica inaccesible o interminable. Eso no justifica el delito. El fraude es fraude, pero sí obliga a mirar más allá del titular. El Departamento de Justicia ha dado un golpe significativo a una red que, según sus propias palabras, operó durante más de una década y generó decenas de millones de dólares, facilitando más de 1000 matrimonios falsos. Las palabras del fiscal general Todd Blanche y del fiscal James McDonald dejan claro que las autoridades ven este caso como un ejemplo de hasta dónde puede llegar la determinación de algunos por eludir las leyes migratorias. Pero les dejo la pregunta a ustedes: ¿creen que casos de esta magnitud deberían llevar a un endurecimiento aún mayor de los controles sobre los matrimonios que involucran a ciudadanos extranjeros? ¿O que el verdadero desafío está en hacer que los caminos legales de inmigración sean más claros, más rápidos y menos propensos a este tipo de abusos? Dejen sus opiniones en los comentarios y si este análisis les resultó útil, denle like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Esto fue Pulso Político, yo soy Taiki y chao chao.